Hola, nosotros les vamos a hablar del banano en el Ecuador y mi nombre es Sara Oquendo y yo voy a dar la introducción. La producción del banano empezó su crecimiento en 1940 y produjo una gran expansión de cultivos en el Ecuador, además de un florecimiento en la economía que se manejaba en aquel entonces. El boom bananero como tal empezó en 1948 y se considera que se extendió hasta 1951 en su auge. Aún así, el banano era la principal materia para la exportación y por lo tanto se considera que cuando terminó el boom como tal fue en 1970 cuando se descubrió el petróleo. En este tiempo, en el contexto político y social, se encontraba como presidente Galo Plaza Lazo y como ministro de Economía Clemente Yerovi, y ambos fueron muy reconocidos por su gestión durante el crecimiento económico del país, porque tenían políticas de justicia agraria y democratización del poder y de las riquezas. La industria del Ecuador se considera estancada en la década previa al boom bananero, no se avanzaba ni se retrocedía, pero una vez que el boom bananero llegó, el Ecuador se tuvo que modernizar, se modernizaron puertos, aeropuertos, se crearon más carreteras para la exportación y en sí hubo más bonanza y además ya no se pagaba en especies sino también en sucres. Mi nombre es Nicole Morillo. Yo voy a hablar sobre las afectaciones en la economía a raíz del boom bananero. Como primer resultado se dio el despliegue de varios empleos, no solo a los agricultores, sino a empleos colaterales, como son los transportistas, los proveedores de insumos, las tiendas de abarrotes y el comercio en general. Hablando específicamente de las exportaciones, en el año de 1941, que fue el boom bananero, se dio una exportación de 3.8 millones de racimos, ya que en aquel entonces no se medía ni en toneladas métricas ni en cajas. Al finalizar el periodo se dio una exportación de 16.7 millones de racimos, que esto dio un crecimiento económico de 337.47%. Acontando a esto, se dio un crecimiento exponencial de las divisas, ya que en ese periodo se llegó desde 62.2 millones de sucres hasta 320.7 millones de sucres. Hablando de las inversiones, se hizo un gasto de 4.500 millones de dólares en infraestructura, puertos y empacadores. Y en un gasto colateral se dio de 1.200 millones de dólares en cartoneras, en plásticos y en transporte. Eh, Gracias a todo esto y a este sector agrícola bananero se dio empleo a 1 millón de ecuatorianos, dando esto como población total una economía estable a 2.5 millones. Y como un dato más actual, en el año 2020 se dio un ingreso de 3.743 millones de dólares al Ecuador gracias al banano. Muchas gracias por su atención. Una de las ventajas del boom bananero fue que favoreció a los pequeños productores en el aumento de sus riquezas debido al factor de movilidad de las familias de migrantes hacia las ciudades costeras. También desde un punto de vista económico, otra ventaja fue la reinserción del Ecuador en los mercados internacionales y los nuevos capitales procedentes del extranjero que sirvieron para adecuar la infraestructura de los servicios. Además de la diversificación de la economía, también se expandieron sectores económicos e industriales como el de la construcción, la pesca, el comercio, las telecomunicaciones, la banca, entre otros. Hola, soy Sarita Vaca y voy a seguir con el tema que estaba exponiendo mi compañera, además de exponer también las desventajas. Bueno, otra ventaja que trajo fue el desarrollo urbano y humano que sucedió en la costa debido a la demanda de mano de obra que existía en esas zonas. También hubo la sustitución de la hacienda tradicional basada en el latifundio y en su lugar se crearon unidades más modernas y eficientes. Como desventaja tenemos las migraciones campesinas de la sierra y zonas montañosas a la costa, esto básicamente que iban en busca de trabajo. También después del auge bananero se dio una etapa de estancamiento donde los salarios declinaron levemente. Hola, mi nombre es Joana Veloz y hoy les voy a hablar acerca de los principales mercados de exportación bananera. Estos datos han sido tomados a partir del informe mensual del 2020 del Ministerio de Comercio.
poniendo en sí a Rusia como uno de los principales países a los cuales se exportó banano en un 17% de participación en el 2020. Cabe recalcar que estos datos han sido tomados a partir de enero a febrero del 2020. De igual forma, tenemos otros países a los cuales les hemos exportado banano, tales como Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Mercosur, Chile, entre otros. De igual forma, en enero fue recopilada una cantidad de exportación de banano de 31 millones de cajas de 18,4 kilogramos cada una, exportándolo así a otros países que ya fueron mencionados como la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia. De igual forma, debemos de considerar que hay otros países exportadores de banano, colocando a Europa como uno de los principales con un 20%. Después es Ecuador, Bélgica, Colombia, Guatemala, entre otros países. Hola, mi nombre es Fernanda y les voy a hablar un poco sobre el aporte que tiene el banano en la economía del país. Realmente es un gran aporte tanto para el PIB como las divisas que entran al país. Como un aporte importante también se tiene que genera varias plazas de trabajo para aproximadamente 2,5 millones de personas. Todas estas exportaciones llegan a ser grandes ingresos para el país, tanto en el aporte de 2% para el Producto Interno Bruto como el 35% para el PIB agropecuario. En el año 2019 hubo un incremento de ingresos a comparación con el año 2018, que fue de 2,5% de diferencia. Con respecto al año 2020 se esperaba al menos un crecimiento del 3%, sin embargo por el problema de la pandemia las exportaciones bajaron y no se pudo cumplir con esto. En un estudio que se hizo el 2017 con respecto a la exportación de bananos se esperaba que el año 2020 sea uno de los más altos. Ahora, el boom bananero terminó en 1970, sin embargo, sigue siendo uno de los productos más fuertes del Ecuador para producir. Y en el estado actual de la pandemia por el COVID-19, las exportaciones no se han visto tan afectadas porque aún así, digamos, es un producto de primera necesidad que varios países necesitan y requieren del Ecuador. Pero tomando en cuenta que todos los países se han visto afectados por esto y se han cerrado puertos, se han cerrado aeropuertos, obviamente eso disminuyó la exportación del banano. Yo creo que una solución y para mejorar la economía ecuatoriana con el banano es crear productos derivados del banano dentro del Ecuador, por ejemplo, como las papillas Gerber. Entonces, si el Ecuador empieza, si la industria bananera empieza a hacer productos derivados del banano, como se ha hecho los productos derivados del cacao, nosotros tendríamos más posibilidades de generar empleos y de exportar estos productos en vez de importarlos hacia el país. Ante esta pandemia ha crecido tremendamente el índice de desempleo en el Ecuador, por lo que el gobierno debería enfocar su mirada en el campo. Al ser el Ecuador un país privilegiado tanto en suelo como en clima, el gobierno podría invertir a toda esa gente que cayó en el desempleo, brindar préstamos a bajísimo interés, inclusive podría donar tierras o crear alguna especie de sociedad con las personas que adquieran su préstamo, con el fin de que vayan a los sectores agrícolas, tanto en la costa como en la sierra, para que empiecen a trabajar la tierra y obtener productos. De esta manera el Estado puede empezar a invertir y se mantendría la producción e importación tanto nacional e internacional. Con esto el gobierno estaría generando empleo, fomentando el sector agrícola y solucionando de alguna manera el desempleo en el país, la falta de dinero y la falta de que la gente pueda producir y ofrecer bienes y servicios para que la economía ecuatoriana fluya en estos momentos difíciles. Existe una ley llamada Ley del Banano, la cual sería una muy buena idea que fuera derogada, ya que básicamente esta es muy controladora y sanciona a los exportadores en caso de incumplir el pago del precio mínimo de sustentación fijado por el gobierno. Además de que también posee múltiples defectos, los cuales van en contra de la política de mejorar la competitividad del país, lo cual prácticamente nos limita y nos pone en desventaja en comparación con la competencia. Una solución para la pandemia que estamos afrontando es fortalecer los lazos entre los países principales a los cuales les exportamos el banano, tales como Rusia, Estados Unidos, Japón, que son países a los cuales debemos de fortalecer lazos para nuestra exportación y de esa forma no decaer tanto nuestra economía exportadora. Las mejoras en la exportación de banano y su producción debería siempre existir una correcta bioseguridad tanto para los empleados, los productores y el producto en sí.
Se sabe que la producción de banano en Ecuador sigue. Debería existir siempre un control adecuado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así, en base a esto, generan más confianza en los compradores y no bajan las exportaciones y podemos seguir mandando banano al exterior del país.